Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Muy buenas tardes, bienvenidas y por qué no, bienvenidos. Mi nombre es Verónica Pereira Carrillo y hoy tenemos un panel súper especial sobre el tema violencia virtual. Violencia virtual, por supuesto, contra las mujeres, cómo prevenirlas. Y vamos a dar la bienvenida a Dayabásini Rodríguez, quien se conecta con nosotras desde México. Dayabásini es licenciada en Educación y magíster y doctora en Ciencias Sociales, budista y feminista. Y también a la abogada Laura Franco, maravillosa abogada, feminista también. Muy buenas tardes a ambas. Gracias, Vero. Un gusto, Laura. Un gusto estar aquí. Hola, Vero. Hola, Dayabásini. Un gusto también para mí, Vero, estar nuevamente en el programa. Realmente creo que este tema es un tema que nos toca a todas y a todos, porque en este mundo en donde la informática y la tecnología rige y en donde desafortunadamente hay muchísimo analfabetismo virtual, como han querido llamarlo, y desafortunadamente más entre las mujeres, cuando paradójicamente somos víctimas, más víctimas de este tipo de violencia que la mayoría de los hombres. Vamos a intentar ver en realidad qué es la violencia virtual. Y si me permiten, antes de comenzar el panel en sí, voy a compartir con ustedes el video que nos dejó la psicóloga, también feminista y también maravillosa, Laura Aguirre. Buenas tardes a todos, gracias Vero, bueno, por una vez más permitirme participar, a tratar de ver de qué se trata este tema de la ciberviolencia, de los intercambios digitales y más o menos en qué periodo de tiempo se da más. Bueno, hay un concepto que es la ciberconducta que hoy en día lo vemos con predominancia en los adolescentes. Voy a utilizar una frase de una autora que es Ortega, que habla sobre esta ciberconducta y dice que ahora se hace presente que las relaciones interpersonales no son ya solo presenciales y directas, sino que cada vez más las relaciones incluyen la comunicación y el intercambio de conocimientos, sentimientos, actitudes y conductas utilizando los dispositivos digitales. Esto nos demuestra que hay una nueva forma de establecer relaciones interpersonales y por lo tanto valorar la autoestima mediante, las fotos que publico, la selección, de imágenes que tienen que ver con mi vida privada. Hoy la vida privada se convierte en un show mediático. Y muchas veces la valía personal o la autoestima se mide en función de cuántos me gusta recibo en una foto o en un video o qué impacto tienen mis publicaciones en la red o en las redes sociales. Por supuesto que esto tiene más incidencia hoy en los adolescentes y las estadísticas nos muestran que las mujeres son las más afectadas en este tipo de valoraciones por parte de otros que son anónimos. Este anonimato hace que las agresiones a veces sean de mayor intensidad y menos cuidadas. Tenemos situaciones como el ciberbullying, por ejemplo, y situaciones como el sexting, el hecho de compartir imágenes eróticas y también toda la burla que implica sobre el cuerpo, por ejemplo, de las mujeres. En este sentido, la violencia en línea y esto de mantener nuevas relaciones interpersonales que implican continuamente tener la necesidad, algunos lo postulan como una necesidad, de estar en línea y de estar en comunicación y ser visto y mirado por otros,
genera muchas veces síntomas de salud mental como la ansiedad, la satisfacción inmediata, esto de tener la sensación de satisfacerse inmediatamente mediante el feedback que mi imagen genera. Estamos más vulnerables ante el ciberacoso o la violencia cibernética propiamente dicha. En cuanto a la ciberviolencia, ¿sí? Dicen que los agresores pueden ser anónimos, como decíamos, el tema del anonimato, y los ataques se hacen desde un sitio distante y seguro, ¿sí? Para el victimario en este caso. Y bueno, acá se presentan que algunos estudios muestran que muchas de las víctimas de violencia cibernética nunca experimentaron la violencia de manera directa, de manera cara a cara, lo que limita la capacidad de ciertas instituciones, ya sean educativas o legales, de prevenir o controlar que estos hechos tomen lugar, se den. Los casos van aumentando, el grooming, el acoso, la desvalorización y la descalificación hacia ciertas imágenes. Por ejemplo, vemos que en ciertas publicidades o en ciertas publicaciones de personas famosas en general aparece esto de descalificar la apariencia física de las mujeres. Hace unos días, por ejemplo, se publicó en la tapa de una revista muy conocida, en la portada, una imagen de la diva Susana Jiménez, con muchísimos retoques fotográficos, teniendo en cuenta 17 años. Entonces esta imagen impacta en lo subjetivo porque nos da la sensación de que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, tenemos que llegar jóvenes, lindas y con un cuerpo perfecto a esa edad, sin tener en cuenta que el paso del tiempo implica cambios físicos que resultan inevitables. Entonces, al no poder cumplir con esa expectativa que nos muestra la imagen, ¿sí?, muchas veces se cae en consumos compulsivos, que habíamos dicho, de cosméticos o de productos, digamos, para la belleza, con la promesa de que vamos a llegar a ser como Susana Jiménez, que bueno, que esa Susana Jiménez no es real, ¿sí?, sino que está retocada por la magia y la maravilla que hacen, bueno, los programas de diseño informático. En todos los estudios cada vez más se acepta que el anonimato es lo que hace que se permita todo tipo de agresiones en las redes. Pero lo que me parece interesante es un cuadrito que tengo acá que habla de los rasgos que implican el acoso tradicional, propiamente dicho, y el acoso cibernético o la violencia cibernética. El primero es la amplitud de la potencial audiencia. Cuando alguien cuelga una foto o un video con la intención o de herir a otros o de provocar a otros, ¿sí?, la audiencia es masiva, digamos, puede ser vista por todo aquel que entre o ingrese a un perfil y puede ser compartido. Entonces la violencia o la agresión, ¿sí?, va en escalada, y el acoso tradicional se ve, digamos, en pequeños grupos, o los espectadores son pocas personas, ¿sí? Ahora cuando alguien cuelga una foto o un video con la intención o de herir a otros o de provocar a otros, ¿sí?, la audiencia es masiva, digamos, puede ser vista por todo aquel que entre o ingrese a un perfil y puede ser compartido. Entonces la violencia o la agresión, ¿sí?, va en escalada, y el acoso tradicional se ve, digamos, en pequeños grupos, o los espectadores son pocas personas, ¿sí? Ahora uno se siente más expuesto. Después, bueno, lo que dijimos, la invisibilidad o el anonimato, ¿sí?, al no realizarse cara a cara con la víctima, permite al acosador sentirse menos culpable y también de ignorar las consecuencias que produce este acto. Después, bueno, en cualquier lugar y en cualquier momento, dice el tercer rasgo, pero las nuevas tecnologías implican que se traspasen los límites temporales y físicos que antes marcaban el acoso. Bien, se puede hacer en todo momento,
en cualquier lugar y todos estamos expuestos a que alguna palabra o en alguna situación específica seamos o grabados o, bueno, o expuestos y enseguida en la red, bueno, en alguna situación también de intimidad, ¿sí? Estamos expuestos a esto. El contenido digital no se pierde, generalmente se almacena, por más que después una persona borre el contenido siempre, ¿sí? Hay alguien que lo rescata. La rapidez y comodidad es otro de los rasgos, ¿sí? Las nuevas tecnologías hacen posible que el ciberbullying se expanda mucho más rápido y sea mantenido fácilmente, ¿sí? Cortar y pegar mensajes, reenviar grupos, etcétera, ¿sí? En el caso de WhatsApp, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, la fuerza física o el tamaño no afecta, dice otro de los rasgos. Como consecuencia del anonimato, los acosadores digitales no tienen que ser físicamente más fuertes que sus víctimas. ¿Bien? El impacto de la violencia es sobre todo psicológico y moral, ¿no? Para el otro. Y aparece la vergüenza y la culpa como mucho más intensa, ¿no? Al ser mayor, como decíamos, el número de espectadores. Las estadísticas de ser potenciales víctimas de estas situaciones lo constituyen justamente las mujeres, y también por los discursos sociales que históricamente se han dado contra ellas, siendo que ellas, las mujeres, ¿sí? Siempre por la imagen fuimos valoradas, ¿sí? Por el sistema patriarcal. Por ejemplo, la mayoría de los comentarios está dirigido a la vieja, la fea, o tenés celulitis, o, bueno, por ejemplo, esta imagen que mostraban los medios de la modelo Pampita que bailó a los pocos días y se destacaba el cuerpo de ella a los pocos días de haber sido mamá. Entonces se mostraba como un ideal, algo que en la experiencia del común de las mujeres, cuando están en una situación de puerperio, no la sienten, ni la viven, ni la experimentan de la misma manera. Entonces la descalificación ahí es indirecta. Las cifras indican que mayormente se da en mujeres y en adolescentes, ¿sí? Como posibles víctimas de la ciberviolencia. Y también, por supuesto, cómo ellos valoran, ¿sí? Lo que se dice de ellos en las redes, y cómo una situación particular puede ser vivida, o un comentario en una red puede ser vivida con mucha angustia por quien la padece. Entonces, bueno, esta es la idea con la que quiero cerrar. Gracias, Vero, de nuevo por permitirme estar. Mil gracias, Laura Aguirre, psicóloga feminista. Mil gracias por tu aporte, y efectivamente vamos a seguir hablando y reflexionando sobre este tema. Vamos a una cortina musical muy breve y comenzamos el panel. Esta cortina musical es un fragmento del tema Guapa de Añahuita de la Puna. Y ahora sí, hablemos más sobre esta violencia digital. Y vivimos en una sociedad, en un mundo muy violento, profundamente violento, y profundamente violento en contra de las mujeres. Lo mismo que sucede en la realidad fuera de las pantallas se transparenta, y quizá con características agudizadas, en la realidad virtual. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia virtual? Es un tema enorme. Mientras más uno profundiza en el tema, más enorme, más se va bifurcando, porque es tan variado como la realidad misma. Vamos a comenzar con Dayabásini Rodríguez para empezar a entender este problema y empezar a ver cómo prevenir esta violencia, cómo protegernos de ella. Gracias, Vero. Hola de nuevo, Laura. Y pues muchas gracias a Laura Aguirre, que estuvo hace unos minutos dándonos una explicación muy completa acerca del tema. Pues yo primero quisiera retomar esta idea
de la violencia virtual y de cómo se conoce, para aterrizar la idea de que está presente y cada vez puede estar más naturalizada, ¿no? Como lo decía hace un momento Laura. Bueno, en México lo conocemos como la violencia cibernética y estuve también viendo que en España lo conocen como la violencia de género digital, ¿no? Al final de cuentas también hay diferentes, digamos, diferentes manifestaciones que ya tienen nombre, ¿no? Que ahora le podemos hablar de ciberbullying, sexting, stalked, creo que se llama, grooming, shaming, doxing. Vamos, que hay, digamos, variantes, pero en general la descripción sería de un tema de una falta de respeto absoluta, ¿no? De actos de violencia cometidos y llevados a cabo a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, que hace unos minutos antes de entrar al aire comentábamos que están ahora tan accesibles, ¿no? Hace algunos años pues hubiera sido mucho más difícil llevar a cabo este tipo de actos de violencia porque no teníamos la tecnología tan a la mano, ¿no? Pero ahora que la tenemos, se convierte en un problema el hecho de que podamos desconocer de qué estamos hablando cuando hablamos de actos de violencia, por ejemplo, ¿no? Si no se reconoce en la vida cotidiana el acoso, se puede llegar a naturalizar un acto que en realidad es un acto violento, ¿no? Por ejemplo, cualquier tipo de crítica puesta ahí en las redes sociales, es importante observarla, ¿no? Y es importante no naturalizarla. En los comentarios previos a esta emisión de La Vida en Violeta, Vero comentaba, ¿no? Cómo prevenir y cómo proteger. Pues yo diría que tiene mucho que ver el darnos cuenta de algunos aspectos que ya comentó Laura y que yo quisiera retomar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que cualquier imagen que publiquemos en redes sociales prácticamente es pública y deja de estar en nuestras manos lo que sucede con ella, ¿no? Y esto nos lleva a un tema de prevención que podría observarse si nosotros empezamos a publicar de una manera más responsable. Lo que me parece muy importante es que podamos enseñar a las niñas, ¿no? En un primer momento, porque tienen ya acceso a estos medios digitales, las cosas que se pueden y que no se pueden publicar, que hay un aspecto íntimo y privado, ¿no? En sus vidas que no necesita conocer todo el mundo tal vez, y observar en todo caso cuál es la necesidad, decía Laura, de esta rápida como aceptación con un like, por ejemplo, o con un comentario, y que puede llevar a las chicas a estar publicando cada vez más aspectos de su intimidad, ¿no? Entonces creo que aspectos importantes está en el aprender y enseñar desde luego esta parte de la responsabilidad, en empezar a usar, por ejemplo, contraseñas seguras, en no prestar los aparatos a cualquier persona inclusive entre amigas, ¿no? O entre amigos, a la pareja, ¿no? No sé, este tema de que las claves se entreguen a las parejas, ¿no? Como en un tema de subordinación y que deja la libertad absoluta para que la otra persona ocupe espacios privados, ¿no? La otra es evitar agregar en redes sociales a quien no se conoce en persona. Esa es una sugerencia que hacen. Y me pregunto si realmente todas las personas actualmente somos amigos en redes sociales solamente de personas a quienes conocemos, ¿no? Y esto nos hablaría de un tema de naturalizar aspectos de descuido que realmente nos ponen en riesgo, ¿no? Entonces, otra cosa que me gustaría destacar y poner sobre la mesa es cómo el tema de la cosificación de los cuerpos, ¿no? El estar publicando imágenes sin tomar en cuenta que hay una persona detrás de esa imagen, ¿no? El naturalizar que las mujeres adolescentes tienen que tener determinadas características, ¿no? Que las niñas tienen que estar también de determinada forma y haciendo determinadas cosas. Estas urgencias de compartir, ¿no?
de compartir con otros lo que se vive o lo que se hace, pareciera que obedecen a un mandato, ¿no? A un mandato social de lo que se debe hacer, ¿no? Ahí pudiera ser que está la prevención, ¿no? Una primera etapa en la cual pudiera guardarse más la persona de esta necesidad de una gratificación, de una palomita, de decir estás bien, estás cumpliendo con el esquema que se está pidiendo de ti, ¿no? Entonces, bueno, aterrizando un poco esto, creo que una forma de prevenir es educar, nuevamente, ¿no? Lo decía Vero hace un momento. Y la otra parte es saber que si esto llega a suceder, hay instancias a las que podemos recurrir, que sí se puede hacer algo actualmente en torno a este tipo de eventos, ¿no? Que no están solas, ¿no? Que si llega a suceder hay alternativas, ¿no? A las cuales recurrir. Y creo que, bueno, pues de eso seguramente nos va a hablar más a detalle Laura. Y bueno, pues yo quisiera dejar aquí esta reflexión, ¿no? Primero que nada, aprender a estar en estos medios virtuales con responsabilidad y con cuidado, con autocuidado, ¿no? Y en segundo lugar, que si algo pasa, hay alternativas y hay instancias, ¿no? Hasta ahí quisiera compartir y pues le dejo la palabra a Laura. Muchas gracias. Mil gracias, Dayabasini. Yo recuerdo que cuando empecé en las redes sociales, empecé apoyando a unas mujeres que se acababa de crear. Y alguien tuvo la amabilidad de decirme algo que lo he seguido hasta ahora, ya van 10 años, y es, cuando vayas a publicar algo, hay que pensar dos cosas. Uno, ¿estaría cómoda si sale en la BBC? Y segundo, ¿estaría cómoda si lo ve mi madre? Esos dos consejos han sido un buen comienzo de mi participación en las redes. Y yo quisiera volver después, si les parece, a hacer énfasis en identificar qué es, cuáles son las formas de violencia virtual, en especial contra las mujeres, que es de lo que va nuestro programa. Pero antes, si les parece, vamos a una primera pausa musical y escuchábamos La Tatuana de Rebeca Lane, la cantante guatemalteca y rapera guatemalteca también. ¿Qué es esta violencia virtual? ¿Cuáles son sus formas? Bueno, Vero, primero aclarar que la violencia virtual no es privativa de las mujeres, que nos atraviesa a toda la sociedad y hoy más que nunca por la masificación de todos los medios digitales y con la pandemia del año pasado y que todavía estamos transcurriendo, esto se hizo aún más notorio. Pero sí, como decía Laura Aguirre hace un rato, las mujeres somos víctimas en mayor número de las estadísticas de determinadas violencias que se dan utilizando las vías digitales. Hay algo que nos atraviesa a toda la sociedad en estos momentos y que se ha masificado con el uso obligatorio de los medios virtuales para muchas operaciones bancarizadas, como son las estafas virtuales y como son también el robo de identidad. De eso no voy a hablar ahora, sino que me voy a enfocar en otras manifestaciones de violencia virtual que tienen más como centro o como víctimas a mujeres, niñas y adolescentes. Hay dos formas de manifestación de esta violencia, que está dirigida fundamentalmente o está concentrada en el grupo etario de niñas, niños y adolescentes, que son el ciberbullying y el grooming. El ciberbullying es así como el bullying, que es esta metodología de hostigamiento, de denigración, de maltrato físico y psicológico de niñas, niños y adolescentes para con sus pares en el ámbito escolar o en ámbitos deportivos como escuelas deportivas o clubes. Antes ocurría en el ámbito físico escolar o en el ámbito físico del club. Así como la escuela ha pasado a un ámbito virtual,
Hoy este ciberbullying también se da en el medio virtual, siempre con la característica más dañina de las relaciones virtuales, a diferencia de las relaciones interpersonales con contacto físico, por el hecho de que, como decía Laura, perduran en el tiempo. Sabemos el día que se inicia, pero no podemos saber hasta cuándo eso va a quedar subido en la nube. Entonces esto genera un daño en un grupo etario que no es, por ahí todavía no tiene las herramientas como para autocuidarse o defenderse cuando ya ocurre el evento dañoso. Entonces, como herramientas en esos casos tenemos la intervención de padres ante el ámbito educativo o ante el ámbito deportivo, y cuando eso pasa a mayores sí tenemos la posibilidad de recurrir a la justicia para que se tomen medidas para evitar la continuidad del hostigamiento al niño o niña víctima en ese caso. Otra de las modalidades de violencia virtual que tienen como víctimas al grupo etario de niñas, niños y adolescentes es el grooming. Y esto sí adquiere una relevante gravedad porque se trata de esta metodología en la que un adulto o una adulta, valiéndose muchas veces de un perfil falso en el que se hace pasar por otro niño, niña o adolescente, entabla un vínculo de confianza con un niño, niña o adolescente víctima, y al principio es un vínculo amigable, pero luego, valiéndose ya de la confianza de la víctima, el victimario requiere el envío de fotografías o de filmaciones de contenido sexual o de alguna parte de su cuerpo. Y acá sí hay una gravedad extrema porque al daño, al abuso que ya se verifica en relación a ese niño, niña o adolescente, con el hecho de ponerlo en una situación de tener que remitir ese tipo de fotografías o imágenes, acá hay otra mirada que no hay que perder, que muchas veces esa persona, ese abusador detrás del anonimato, puede quedarse él con el material, pero también, y en la mayoría de los casos ocurre, se distribuye a redes de pedofilia en otros lugares del mundo. Cuando hablamos de grooming, el adulto que bajo un perfil falso o no entabla comunicación y relación vía digital con el niño, niña o adolescente, tenemos que decirlo con todas las letras, es un pedófilo. Está abusando de ese niño al solicitarle fotografías o material fílmico. Entonces acá las herramientas, cuando se descubre, son realmente efectivas. No digo que son, muchas veces no pueden ser inmediatas, pero sí es efectivo. Hay hoy en día unidades especiales en todas las policías, tanto de la provincia como Policía Federal, unidades especiales de ciberdelito. Y en los delitos de grooming rápidamente intervienen. Incluso en este tipo de delitos muchas veces interviene hasta Interpol. ¿Por qué? Porque muchas veces la distribución se hace desde un país, la toma se hace en otro país, entonces intervienen autoridades de distintos estados. Otra de las formas en las que se manifiesta la violencia virtual y que también en mayor medida son víctimas las mujeres, está dada con el sexting, que es esta modalidad de un hombre, una mujer o ambos integrantes de una pareja deciden tener un intercambio de fotografías o videos de contenido sexual. Ese intercambio es consentido. Hasta ahí todo bien. Lo que no es consentido, y ahí se torna violenta la situación, es cuando una de las partes, que por lo general suele ser el hombre, una de las partes decide reproducir ese material fuera del ámbito de la pareja, fuera del ámbito, ya sea que sea una pareja estable o una pareja ocasional. Ahí inevitablemente surge una situación violenta para la mujer que se ve en esa situación, porque sin su consentimiento, sus fotos o su material fílmico de contenido sexual se ve reproducido en un ámbito que ella ya no lo puede controlar, con todo el daño que eso genera en la imagen, en la intimidad, la angustia,
y hasta muchas veces daños laborales, económicos, etc. Esta modalidad de violencia virtual se ve muchas veces cuando se produce una rotura en la pareja. ¿Sí? Si se trataba de una pareja estable, la mujer decide, o el hombre, pero por lo general cuando la mujer decide poner fin a la pareja, como venganza o como modo de venganza, se hace esta reproducción, obviamente cuando de la otra parte tenemos una persona violenta. El violento, entre entre su abanico de despliegue de violencia, está hoy cada vez de manera en escalada esta forma de dañar a la mujer, publicando el material que en su momento, mientras la relación era armoniosa, se habían compartido mutuamente. La forma de poner o evitar este tipo de daño está dado por medidas cautelares. Uno puede solicitar ante la justicia medidas para que se ordene a esa persona abstenerse de distribuir ese material. El tema es que la complicación con el tema de la virtualidad es que si llegamos a tiempo, va a haber posibilidades de frenarlo, pero si él ya lo lanzó a las redes y esto ya se viralizó, ni siquiera dándole la orden a un buscador podemos evitar que eso quede en las redes, porque el buscador lo podrá sacar, pero si está en manos de un particular y esa cadena sigue, porque hoy no solo tenemos la posibilidad de una ciberviolencia a través de redes sociales, sino a través de los sistemas de mensajería, que es lo más rápido para divulgar este tipo de imágenes o material fílmico. Redes como WhatsApp o Telegram, que son que están tan masificadas. Otra de las formas en las que se manifiesta la ciberviolencia o la violencia virtual y de la que es víctima en gran medida la mujer, está dada por la sextorsión, que es cuando una persona que tiene material fílmico o fotográfico de contenido sexual de una mujer, la extorsiona para no publicar o no viralizar ese material. Y acá, a diferencia del sexting, la persona que tiene en su poder el material no necesariamente tiene que haber estado en relación con la persona que protagonista del material, como en el caso del sexting. Esto ocurre muchas veces cuando llevamos nuestros aparatos electrónicos a un service y nosotros creemos que lo hemos borrado desde nuestro conocimiento básico en el manejo de la tecnología. Pero un técnico con un conocimiento que excede al nuestro puede hacerse de ese material y puede extorsionar. Esto es algo que también ocurre mucho. La extorsión puede venir de esa pareja, de una pareja que tuvo lícitamente y con el consentimiento de la víctima, y que ahora no lo viralizó como en el sexting, pero sí amenaza con viralizar si no le dan una suma X de dinero o no hacen determinada cosa a su favor, como puede también ser victimario un tercero que nada tuvo que ver en la relación entre el envío y la recepción del material. Otra de las cosas, otra de las formas en que se manifiesta la violencia virtual y de la que es víctima la mujer en contexto de violencia de género es el ciberacoso, que se da cuando la mujer recibe por todos los medios un acoso permanente, ya sea por redes sociales, por sistemas de mensajería, de mensajes intimidantes y que hacen que esa mujer deje de poder vivir su vida en paz, le quita toda tranquilidad. Esto se da muchas veces cuando una mujer decide poner fin a una relación con una pareja violenta. Entonces es hostigada. La mujer pone un contacto cero con esa persona violenta y el violento empieza a buscar la forma de entrar a su vida, como ya no lo puede hacer en contacto físico o en contacto interpersonal, intenta por todos los medios digitales entrar en contacto y manda
muchísimos mensajes y cada vez que es bloqueado por la mujer a través de esta posibilidad que también nos dan las redes sociales o los sistemas de mensajería de bloquear a aquella persona que no queremos tener contacto, se generan situaciones, el acosador genera situaciones como la creación de perfiles falsos o valerse de esta situación de que hoy las mujeres muchas veces trabajamos con nuestros teléfonos celulares, entonces resulta dificultoso decir no le voy a dar el número de teléfono a determinada persona y lo va a conseguir irremediablemente por otro modo. O no voy a atender el teléfono, cosa que muchas veces la mujer no se puede permitir porque trabaja y el teléfono es su medio de contacto con los clientes. Es decir, Verónica, son muchísimas y si nos ponemos a analizar cada caso a través de los cuales se manifiesta la violencia virtual, necesitaríamos 2 programas prácticamente, o 3 quizás, porque es amplísima la forma. Pero creo que estas son las formas en las que más se ve reflejada la violencia contra la mujer, y otra, de la cual ya, bueno, habló Laura hace rato, es los comentarios hirientes en redes sociales de las que son víctimas las mujeres. Eso también es una violencia, y violencia simbólica, y violencia psicológica, creo que es lo más extendido. Ante eso es más difícil encontrar un remedio desde el punto de vista jurídico, porque si bien causa un daño profundo, no hay un actuar antijurídico. Entonces estamos en esa fina línea de hasta dónde va a actuar la justicia y dónde corresponde que entremos a actuar nosotros, con esto que también decía la panelista anterior, del autocuidado y la educación. Obviamente que yo recomiendo siempre la prevención como medida número 1, y la prevención va a venir desde la educación y el conocimiento del uso adecuado de redes sociales y sistemas de mensajería. Pero cuando esto ocurre, hay posibilidades de solicitar medidas preventivas, medidas cautelares, para poner freno. Y cuando se trata de un ciberdelito como el grooming, que es tan delicado, o las amenazas o las extorsiones, vuelvo a repetir, Verónica, hoy tanto todas las policías provinciales como la Policía Federal tienen sus unidades de ciberdelito que funcionan y funcionan bien. Y con la investigación, porque están conformados estos cuerpos por especialistas en tecnologías digitales, y se logra llegar muchas veces al victimario. Quizás no se puede llegar a tiempo a evitar que se replique y se divulgue con la velocidad con la que se divulga a través de medios digitales las fotografías y el material fílmico, pero sí se logran evitar delitos mayores, como en el caso del grooming, dar con el pedófilo y evitar que el contacto digital pase a un contacto físico con el niño, niña o adolescente, o dar con el extorsionador, o dar con el violento que está amparado en el anonimato, y proteger a la mujer de que su expareja violenta vuelva a tomar contacto con ella. O sea, hay herramientas, prevención, educación, y si se da el caso de que pase a mayores y se manifieste en algunas de estas formas, la posibilidad de solicitar ayuda, tanto en sede policial como en la justicia. Mil gracias, Laura. Vamos a volver a preguntarte más sobre el tema. A nadie se le ocurriría salir a la calle desnudo o desnuda. A nadie se le ocurriría abrir la puerta de par en par de su casa o su departamento. Sin embargo, al yo mandar fotos de lo que sea, yo estoy poniendo en la calle. Es decir, hay circunstancias que no me protegen, es decir, yo puedo hacer un comentario, la gente puede estar en desacuerdo y reaccionar violentamente o reírse de lo que sea. Eso es inevitable prácticamente. Pero yo sí puedo filtrar qué voy a emitir de mi intimidad, de mi cuerpo, de
familia, de mi todo, aunque haya esta relación de poder y estas relaciones que yo creo que ahí habría que replantearse desde la educación. Los chicos que se comparten, los adolescentes que están de noviecitos y se dan como gran prueba de amor las contraseñas o los teléfonos. Si yo enseño a mi hija o a mi hijo, hay otras formas de probar que uno ama. Y si el otro te ama o si la otra te ama, no te va a estar exigiendo nada, desde el poder, desde la extorsión, desde la manipulación, ahí ya hay una prevención y hay una protección. Yo creo que con estos dos ejemplos que son minimísimos se podría empezar a pensar en una educación virtual, no solamente sobre qué plataformas existen, qué alcances tienen estas redes, sino nos estamos relacionando a través de la virtualidad y no estamos a la altura para protegerlas a nosotras mismas, por empezar, que como bien dijiste, la violencia virtual es para todos, pero bueno, el programa se centra en la violencia contra las mujeres, que además es mayoritaria. Es decir, la educación yo creo que es lo esencial. ¿Cómo me relaciono yo? ¿Cuáles son los límites que yo pongo en mis relaciones? ¿No? Porque yo puedo bloquear a alguien que me está faltando al respeto, por ejemplo. ¿Qué nos pasa a las mujeres? Cuando tenemos la mala experiencia de relacionarnos con un violento, si nosotros pudiéramos advertir al primer minuto de esa relación, de ese conocimiento, que estamos ante una persona violenta, y seguramente no nos enganchamos. Quienes estamos en la temática sabemos que es como mucho más sutil el comienzo, y cuando ya estamos metidas en ese círculo de violencia, cuando la mujer está metida en el círculo de violencia, es muy difícil hacer el corrimiento. Yo creo que te doy el ejemplo del sexting. Las mujeres que son víctimas de alguna pareja que luego replica la foto, ya sea por venganza, por enojo, replica la foto, las viraliza, o los videos que fueron tomados en un momento en el que esa pareja estaba bien, atravesaba por un vínculo de muchísima confianza. Acá no podemos poner también toda la responsabilidad en la mujer. Acá hay un violento que se está valiendo de esa mujer que actuó con plena confianza, muchísimas veces, en la mayoría de las veces con amor, y no podemos poner en ella la responsabilidad de un violento que, desplegando su faceta violenta a través de esta modalidad, porque convengamos que quien hace esto no hace solamente eso, ¿no? La violencia, esta sería una de las manifestaciones de violencia. Posiblemente esa mujer también haya tenido que soportar violencia económica, violencia psicológica, violencia física, y este es un elemento más de violencia. Entonces, acá hay que hacer una diferenciación. Sí, la prevención está dada por la educación y saber qué plataformas hay, cómo me cuido en cada una de las plataformas, las medidas de seguridad. Pero acá, cuando yo te hablo de sexting, en la mayoría de los casos, Verónica, la fotografía y el material fílmico fue dado a parejas con las que se tenía un vínculo de confianza y de amor. Entonces acá el responsable es ese violento que faltó a códigos que se mantenían intactos mientras esa pareja duró. Entonces, aquí yo correría la responsabilidad y la pondría estrictamente en el violento. La culpabilidad, digamos, está en el violento, pero yo también puedo hacer cosas para prevenir. Yo quisiera pasar ahora a Dayabásini porque ya se tiene que ir y luego continuamos. ¿Qué te parece, Laura? Gracias. Y bueno, como para cerrar, decir que estoy de acuerdo en lo que menciona Laura, definitivamente. Y al mismo tiempo, precisamente por eso creo que es muy importante, además de prevenir, saber a qué instancias recurrir.
cuáles son las instancias a las que puedo recurrir, que sí existen, que ya están activas, ¿no? En caso de ser víctima de un delito de esta índole, ¿no? Que no se quede impune, ¿no? Y sobre todo pues que la persona agraviada, la mujer agraviada, realmente pueda salir avante de una situación tan complicada como esta, ¿no? Y que puede, como bien decía Laura Aguirre, hacer tanto daño. Y pues muchas gracias por permitirme participar, como siempre. Un gusto de estar con ustedes, Vero y Laura. Y pues yo las dejo con un abrazo. Que estén muy bien. Un Mil gusto, gracias. Dayabasini. Gracias. Mil gracias a vos, Dayabasini, te esperamos absolutamente siempre. Un abrazo muy Gracias. grande. Gracias. Saludos desde México. Bye. Y vamos a una segunda pausa, esta vez va a ser una pausa poética, si les parece, y viene desde Sudáfrica con la poetisa Baleka Ngositsile, quien además de poetisa, es una militante contra el régimen racista del apartheid y política, miembro del Parlamento. Y fíjense cómo reivindica la maternidad. Dice, para mi niño en el vientre, montículo de vida, elévate como la marea de una revolución. Montículo de vida, ven, únete a nosotros tan seguro como el día de liberación. Mis gritos se elevan, el parto de mi pueblo, el dolor, la lucha, la sangre, el grito de determinación desde abajo del montón, las mujeres de nuestra tierra, vida en la hermosa tierra. Exhausta por la batalla del parto, con indecible satisfacción te beso y te doy la bienvenida. Con sueños y esperanzas, nacidos con cada patada y movimiento decididos, con cada onda en mi estómago, como la ira de mi pueblo. Montículo de vida, ven, únete a nosotros, juntos debemos abatir al fascista, cortar su sorda cabeza y dejar que la vida fluya en nuestra tierra. Muy hermoso y muy desgarrado. ¿Cómo me ampara el derecho si veo que soy víctima de una forma de violencia cibernética o si veo que mi hija o que una amiga o lo que sea es víctima de esta violencia? De acuerdo a las modalidades de violencia, porque algunas tipificarán delito y requerirán requerirán de la intervención de la justicia o de la policía. Por ejemplo, el delito de grooming, como te decía recién, el grooming acepta o recepta la intervención policial y la intervención del juzgado de violencia en relación a niños y adolescentes. Es gravísimo porque muchas veces el victimario de grooming actúa solo, pero en la mayoría de los casos conforma o provee material para redes de pedofilia. Entonces es un delito grave, hay que denunciar. Como yo recién decía, la mayoría de las policías, las fuerzas policiales provinciales y la Policía Federal tienen sus unidades especiales de ciberdelito, con gente capacitada en la temática para actuar rápidamente y en forma acorde a estas nuevas épocas y nuevas formas de tipificación del delito. Otra de las formas de poder intervenir desde el ámbito de la justicia es solicitando medidas a fines de evitar que la persona que está, por ejemplo, ciberacosando a otra, se abstenga de continuar, porque muchas veces los mensajes a través de los cuales acosan no llegan a ser amenazas y en consecuencia amenazas de vida, amenaza de muerte o amenaza de lesiones, y en consecuencia
no admite una intervención de la justicia penal o del Ministerio Público, de la acusación, pero sí raya con, la pone a la mujer en una situación de violencia al impedirle poder transcurrir su vida con tranquilidad, porque exceden el número de mensajes, excede lo normal y habitual de cualquier relación vía mensajes. Entonces, en ese caso yo lo que puedo solicitar es una medida cautelar o una medida preventiva, de las que prevé la ley 26.485. Puedo solicitarla acá en la provincia de Jujuy ante los juzgados de violencia de género para que se ordene al violento abstenerse de continuar acosando, reproduciendo, enviando mensajes, intentar todo contacto vía virtual con la víctima. También a través de este tipo de medidas se puede ordenar al victimario abstenerse de reproducir fotografías, material que obre en su poder referido a la víctima, o que haga cualquier tipo de comentario en redes sociales donde se la agravie a la víctima. Es decir, hay elementos, Verónica, algunas situaciones de ciberviolencia tipifican delitos, otras no tipifican delitos, pero son situaciones violentas que tienen su protección en la ley 26, encuentran su marco normativo en la ley 26.485, y en consecuencia puedo solicitar medidas preventivas o medidas para evitar que esto continúe en los juzgados de violencia de género. Te voy a leer algunas medidas y vos me dirás qué te parecen. Esto lo encontré en UNICEF. Dice, utilice contraseñas seguras y no las comparta. Asegúrese de tener una contraseña segura y de guardársela. Además, no repita las contraseñas por diferentes plataformas y servicios. Estas, por supuesto, son medidas a nivel informático, ¿no? Aprenda a comprender y cambiar la configuración de privacidad de las plataformas de redes sociales. Parte de la información expuesta en línea se puede controlar a través de la configuración de privacidad. Es importante saber cuáles son las opciones en términos de protección de su privacidad. Por ejemplo, es importante mantener sus mensajes publicados privados para que las personas que están fuera de su red no tengan acceso a los contenidos que publica, y utilizar el sistema de doble verificación para iniciar sesión. Otra, use aplicaciones de mensajería cifradas para comunicarse, lo que hablabas del WhatsApp y Telegram. Las aplicaciones cifradas son una opción más segura, ya que es más difícil para una persona acceder a los contenidos que se intercambian a través de ellas. Si bien los mensajes de texto normales de teléfonos celulares no están encriptados, las aplicaciones como Signal, Telegram, WhatsApp y Wire sí lo están. Otra, use una red privada virtual, VPN, para cifrar su tráfico en línea. Este paso es importante especialmente cuando usted no está utilizando una red privada, cuando está accediendo a Internet desde una cafetería u otra red inalámbrica pública, por ejemplo. Lo que decíamos de las personas que de pronto no tienen una relación o nunca han tenido una relación con la usuaria y sin embargo de pronto empiezan a difundir material privado. Los servicios VPN permitirán que su tráfico se cifre para que otras personas que usan la red no puedan ver lo que usted está haciendo en línea. Aunque la mayoría de los servicios VPN no son gratuitos, son una buena inversión. Y dice, ahora, si ocurre una violencia, acoso, amenaza, abuso, guarde la prueba de la violencia, acoso, amenaza, abuso. No borre ninguna prueba. Es crucial mantener cualquier mensaje que tenga y cualquier otra forma de evidencia, como capturas de pantallas que puedan usarse para probar la violencia, acoso, amenaza, abuso. Denuncie la violencia a la plataforma o servicio en línea
En la mayoría de los casos es posible denunciar la violencia a la plataforma servicio en línea mismo. Informe lo que ha ocurrido de inmediato, lo que decías. Inclusive hay una aplicación que es justamente contra el grooming, que es una aplicación en donde se notifica inmediatamente a la policía, ya luego voy a decir el nombre. Continúo con las medidas precautorias. Informe lo que ha ocurrido de inmediato. La plataforma investigará para determinar si el contenido intercambiado viola los estándares comunitarios existentes y podrá o no tomar medidas para eliminar el contenido y o restringir los privilegios y la actividad del autor. Cada plataforma tiene sus propias reglas, como es natural. No responda a ningún mensaje de amenaza o acoso. Es importante no alimentar a la persona que está cometiendo la violencia. No responda a ningún mensaje que sea intimidante, amenazante. Si es posible, bloquee a la persona para que ya no se puedan recibir mensajes. En la mayoría de los casos, la persona que usted ha bloqueado no recibirá una notificación si la bloqueó. Y luego comuníquese con las autoridades locales y este paso debe tomarse con precaución, ya que solo, como bien dijiste, se deben denunciar las amenazas graves. Además de las autoridades del orden público regulares, hay autoridades especializadas en muchos países, como la Policía Especializada en Delitos Cibernéticos. Comuníquese con ellos o con cualquier otra autoridad local que pueda brindar ayuda. En algunos casos también hay divisiones policiales, como las que nombraste aquí en Jujuy, especializada en violencia contra las mujeres, así como formularios en línea que pueden usarse para registrar denuncias de violencia en línea. Y penúltimo, busque el apoyo de personas de su confianza y profesionales de salud mental. Ser víctima de violencia en línea es preocupante y puede afectar profundamente la salud mental y el bienestar de una persona. Y es importante contar con el apoyo externo de profesionales y personas de su confianza cercanas. Ellos podrán ayudarla a tomar las medidas adecuadas para abordar el problema y, finalmente, busque recursos útiles en línea. Hay manuales, cajas de herramientas y una amplia gama de material en línea que se puede consultar, y esto es para desarrollar la alfabetización mediática y seguridad digital. Y vamos a la última pausa musical. Escuchábamos Cholita de Ojos Azules del álbum Mujeres Tierra Adentro, a ver si se ve, en la producción general de Delia Huerta, Beatriz Cabana, a quien le mandamos un gran saludo, Sara Velázquez, Elba Cuñado en las voces. Vamos cerrando entonces nuestro panel. Este tema de la violencia cibernética, como dijimos, es complejísimo, es variado, tiene múltiples formas y tiene múltiples formas también de prevenir, de proteger y de sancionar. Y esperamos que las legislaciones se vuelvan cada día más estrictas en este sentido, porque la tendencia parece ser justamente de que este tipo de violencia, de estas manifestaciones, van a seguir aumentándose. Las consecuencias pueden ser terribles. Se me ocurre el caso de esta mujer en España, a quien la expareja traicionó de una forma terrible al terminarse la relación, y este señor, lo que vos contabas, Laura, mandó a toda la fábrica en donde trabajaban los dos videos íntimos, y todos los demás lo replicaron. Espero que cada vez haya legislaciones más estrictas, no solamente con los violentos, sino con los cómplices, porque ahí todos y ellos, ahí hay una complicidad enorme, porque fue gracioso, era gracioso. Quisiera llamar desde aquí a la reflexión. Vamos a dedicar, por supuesto, más emisiones de La Vida en Violeta
a este tema, porque sí hay que reflexionar en esto y hay que empezar a tomar conciencia y hay que empezar a educar, ¿no? En límites, hay que empezar a educar en las preguntas, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Quién lo va a recibir? ¿Estás haciendo un bien? ¿Podés ir a la cárcel por esto? Yo creo que esa es una pregunta muy poderosa que puede empezar a desbaratar esta estructura. ¿Algunas palabras finales, Laura? Bueno, decirte, Verónica, que sí, hay una gran tarea nuestra, como decían las panelistas anteriores, en educar a las niñas y a los niños en esta nueva era, en esta era digital, y que requiere de nosotros muchas conductas de autocuidado, pero siempre tratando de no coartarles la libertad, porque es una realidad que hoy gran parte de nuestra vida transcurre a través de los medios digitales, y poniendo el foco en las verdaderas, protegiendo a las víctimas y poniendo el foco de la responsabilidad en los violentos y en las personas que hacen un mal uso de la tecnología, y no haciendo recaer la responsabilidad de este mal uso en las víctimas. Fundamentalmente eso, no perder de vista quién es víctima y quién es victimario. Laura Franco, mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta. Un gran abrazo a Laura Aguirre, quien también nos acompañó, y por supuesto a Dayabasi Rodríguez. Mil gracias por habernos seguido. Soy Verónica Pereira Carrillo y nos vemos en el siguiente programa, el siguiente martes a las 18 horas Argentina. Un gran abrazo a todas y a todos. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes